Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre los sucesos en la Revolución Industrial. Nuestro grupo está conformado por Dylan Maechas, Sofía Hernández y Santiago Campo. En primer lugar, cabe tener en cuenta que el pionero de la industrialización fue Inglaterra, para así posteriormente países como Francia, Alemania, Bélgica, entre otros, buscarán la manera de competir en el mercado contra ellos. Bélgica poseía grandes recursos minerales, como era el carbón, y a su vez poseían gran abundancia de mano de obra, haciendo que estos dos factores fueran detonantes en la industrialización belga. William Currell y su hijo Juan introdujeron maquinaria de alta calidad para la industrialización en Bélgica. La ubicación geográfica con la que contaba Bélgica fue un factor que benefició, ya que tenía contacto con el Mar del Norte y eran fronterizos con los países industrializados. En 1848, las ferrovías fue el proyecto que potencializó a Bélgica, ya que se convirtió en una potencia ferroviaria. Francia se industrializó mediante grandes inventos, como fue la guillotina, la sembradora, la trilladora, el telar mecánico, la locomotora, el ferrocarril y el barco a vapor. La aparición del ferrocarril y el barco a vapor ocasionó una gran demanda de hierro, que ayudó a progresar a la industria metalúrgica y siderúrgica. La agricultura en 1835 y 1833 contó con grandes tecnologías que ayudó a potencializar la calidad en el sector agrícola. El sector textil fue el motor que promocionó la industria de maquinaria para así posteriormente se mejorara las máquinas y herramientas en la industrialización. A su vez, Francia introdujo en la industria química mediante la energía, creando así el termoelectricidad. La Prusia gobernaba a Alemania, haciendo que éste se convirtiera en un país industrializado. La Prusia permitió en 1834 la libre circulación de hombres y mercancías y capital entre los estados federales. Introdujo a su vez la arteria del Rin, que consistía en rutas ferroviarias y marítimas. La Prusia redujo sus aranceles beneficiando el sector manufacturero y aportó tecnologías que ayudan a la industria. A su vez, incursionó en las corrientes de inmigración, que consistían en la búsqueda de nuevos hombres que introdujeran nueva maquinaria en Alemania o ideas en Alemania. Acá podemos ver las rutas que tenía Bélgica, Alemania y Francia en el momento de la industrialización. También cabe resaltar que países como Japón, Italia y Estados Unidos también vieron la industrialización. Japón obtuvo desarrollo industrial en el sector textil gracias a la importación de maquinaria francesa, que le permitió consolidarse en la manufactura textil. A su vez, Italia produjo la inmigración de hombres de negocios, ya que este país se veía como el próximo país en industrializarse, ya que su ubicación beneficiaba a todo el sector económico y de negocios. También Italia incursionó en el mercado textil mediante la seda y algodón. Estados Unidos fue un, un país industrializado dentro de él, ya que dentro de él se explotó los inmensos recursos naturales que tenía. También Estados Unidos tuvo una división geográfica, constando de tres polos. En el este se vivió el industrial, en el oeste el agrícola y en el sur el algodonero. Al momento que Europa consigue industrializarse en la mayor parte de los negocios y monopolizar algunos sectores, Estados Unidos buscó la forma de superar estas técnicas que se veían en Europa, tra trayendo e importando millones de trabajadores y obreros especializados, para así superar las técnicas europeas. Acá podemos ver las rutas con las que constituía Estados Unidos, Japón e Italia.
Ahora vamos a hablar acerca de las ventajas de Inglaterra sobre la Europa continental. Inglaterra tuvo ventajas en el transporte sobre Europa debido a las cortas distancias que se tenían que recorrer para llevar la mercancía de un lugar a otro dentro del mismo territorio, es decir, dentro de Inglaterra misma. Europa no tenía la misma facilidad de comunicación que tenía Inglaterra, debido al transporte antiguo y a las vías en un estado deplorable. Inversión y ahorros. Europa tuvo una mala inversión. Las personas que acumulaban riqueza invertían en edificaciones o terrenos, donde era muy poco el provecho económico. El capital se volvió un factor escaso porque se concentraba en esas actividades, lo que causó que se cobraran altas tasas de interés inclusive para préstamos a corto plazo. En cambio, en Inglaterra los préstamos a largo plazo eran fáciles y los ahorros eran invertidos en la industria, lo que lograba que se recogiera el dinero fácilmente después de un tiempo. Artesanos versus industria. En Europa fue mucho más lento el cambio de los artesanos a la industria fabril, causado en buena parte por las restricciones institucionales como la tradición. En el resto de Europa, los artesanos fueron más respetados por el tema de prestigio y calidad, y no se le dio el paso a los nuevos empresarios que tenían que competir contra ellos. Los ingleses, para la industrialización, tuvieron que luchar contra pequeños grupos de artesanos, mientras que Europa continental tuvo que batallar con las grandes plantas fabriles establecidas en Inglaterra. En el resto de Europa, las economías locales impedían a las nuevas clases de comerciantes e industriales ascender hasta convertirse en elementos de estima en el medio, ya que eran economías atadas a complejos sistemas de gobierno dominados por tradiciones rígidas y por sólidas estructuras sociales. Clases sociales. En la Europa continental se seguían reconociendo las clases sociales, lo que causaba una distribución desigual en las riquezas donde el rey obtenía la mayor parte, y la actividad económica se diversificó de forma elitista, es decir, la riqueza se concentraba en las altas clases sociales y en las clases bajas eran marginados de cualquier actividad económica. En Inglaterra existían los capitalistas, pero de igual forma se le daba trabajo a las personas de bajos recursos económicos. Monopolios. Para acortar la ventaja que les había tomado Inglaterra, los europeos permitieron a los empresarios privados formar monopolios, pero no obtuvieron el resultado que esperaban. Esto por la falta de capacidad empresarial y dinamismo en los sistemas económicos que sí tenía Inglaterra. Ok, ahora vamos a hablar sobre ciertas estrategias que utilizó Europa continental para la competencia con Inglaterra. Bueno, tocaremos varios puntos que son como el mercado marítimo, el decreto de Berlín, el decreto de Milán, unificación aduanera, mano de obra, mentes brillantes, creación de ferrocarriles, innovación en maquinaria, mejora en trabajadores y obreros especializados. Bueno, la primera estrategia es la del mercado marítimo. Algunos países, tales como Alemania y Francia, utilizaron el hierro y el acero para construir embarcaciones para transporte marítimo y así competir contra los ingleses, ya que era un mercado al cual los británicos no tenían mucho control y experiencia sobre esta. La segunda estrategia es que Napoleón estableció un bloqueo económico contra Gran Bretaña en el cual no podían importar bienes británicos a ningún país europeo que tuviera alianzas o fuera dependiente de Francia. Esto fue conocido como el Decreto de Berlín. El Decreto de Milán también fue establecido por Napoleón con el fin de que ningún país comercializara con Gran Bretaña, en el que decreta a cualquier buque como presa de guerra sin importar el país que fuera. Todo aquel buque que fuera Gran Bretaña o buques que los británicos hubieran registrado o aceptado en alguno de sus puertos sería confiscado por parte de los franceses. Bueno, y Prusia, la cuarta estrategia es que Prusia permitió la unificación aduanera. El imperio alemán unificó y asumió las competencias en materia comercial. Así creó un mercado interno y armonizó los sistemas comerciales y fiscales dentro de la Confederación. Esto propició a la prosperidad económica en los estados alemanes. Además, podemos hablar otra estrategia, es que Bélgica, por ejemplo, era un país, a comparación de su alrededor, era un país pequeño, pero aún así una de sus estrategias fue utilizar la gran cantidad de mano de obra que poseía, lo cual le permitió salir adelante. Una sexta estrategia es el conocimiento, ya que muchos de los países llevaban mentes brillantes a su país para
que trabajaran en innovación e incrementar su industrialización. Ok, y otro punto es la creación de ferrocarriles. A partir de 1790 se utilizaron los primeros carriles completamente de acero en Reino Unido. Ya para 1829 el éxito de estas locomotoras fueron utilizadas en varias líneas de Europa y Estados Unidos, lo cual permitía el crecimiento de las regiones. Otro punto es que algunos países se especializaron en crear e innovar en maquinaria, lo cual produjo incremento en sus ingresos, como lo fue Francia al venderle a Japón para máquinas de textiles. Y otro punto es que en los países de Europa continental importaron millones de trabajadores y obreros especializados para incrementar su proceso de industrialización.